¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Un gusto saludarles. En este video estaré explicando los fundamentos para poder realizar el análisis de equipos especiales para los ciclos termodinámicos. Entonces, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir anotando aquí ideas para que lo tomen en cuenta. Aquí en la pizarra yo voy a ir anotando todo lo que digo de manera tal que puedan irme siguiendo y les recomiendo que si en algún momento llegan a atrasarse con respecto a lo que yo estoy diciendo, puedan pausar el video para poder seguir analizando. Así pues, les recomiendo que copien todo lo que estoy poniendo, ya que toda esta deducción los va a llevar a comprender mucho mejor el análisis de los equipos. Entonces, en sí, vamos a hacer la deducción, fíjense. Vamos a hacer la deducción de la ecuación de conservación de la energía en un sistema de flujo continuo para un volumen de control a partir de la primera ley de la termodinámica. Es decir, en otras palabras, vamos a hacer un balance energético para un proceso de flujo estacionario, o bueno, de flujo en estado estacionario mejor, en estado estacionario, que básicamente implica un flujo energético para un proceso en estado estacionario, que básicamente va a implicar analizar un sistema abierto y aquí el hecho de que sea estacionario implica que no cambian las propiedades de ese sistema con el tiempo. Entonces, para eso vamos a ir haciendo varios puntos de análisis que nos van a permitir llevarnos al punto que queremos. Entonces, fíjense, pues todo esto nos va a servir para poder deducir o entender cómo se trabajan o analizan los equipos que vamos a estar viendo en el curso, como por ejemplo el compresor, la válvula, la bomba, la turbina, ¿sí? Entonces, para poder hacer esta deducción, vamos a comenzar primero con recordar algo. Vamos a poner aquí, recordemos que para un sistema cerrado, según nuestro libro de Van Ness, ¿sí?, tenemos nosotros que la energía total, o más bien el cambio de energía total, es igual al calor más el trabajo, ¿sí? Aquí muy importante, la U con la que estoy trabajando es una U mayúscula. Ahora, este cambio de energía interna total, ¿sí?, va a ser igual al calor más el trabajo. Pero, como segundo punto, recordemos que la energía interna considera a todas las energías, ¿sí? Es decir, considera la energía cinética, considera la energía potencial, considera la energía vibracional. Podríamos hablar aquí también de la energía inter e intramolecular y etcétera, de otras energías, ¿no? Entonces,
basado en eso, entonces, basado en eso, podemos decir que este cambio de energía total, que yo le voy a hablar ahorita como cambio de energía, ¿sí? Con E mayúscula, va a ser igual, fíjense, a ese cambio de energía interna más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial gravitacional. Que a esto, si quieren, también el libro le suele llamar E sub K y a esto le suele llamar E sub P, ¿no? Por si les hace un poco más fácil. Entonces, fíjense bien que estamos partiendo justamente del análisis de la energía, justamente del sistema que estamos teniendo. Recordando que para un sistema cerrado se cumple esto y que la energía total considera todas las energías. Entonces, empecemos pues. Tercer punto. Consideremos un sistema abierto, es decir, al que le puede entrar y salir masa y energía. Entonces, como tenemos un sistema abierto, esto implica considerar la variación de la masa en un volumen de control. Recuerden que el volumen de control es como tomar una porción de un sistema, ya sea entre una barrera física o una barrera imaginaria, ¿no? Que lo hemos estado platicando, que puede ser como cuando en física 3 tomamos justamente una superficie gaussiana, ¿no? Es una superficie imaginaria que recubre el sistema. Y justamente en este caso, ese volumen de control va a ser nuestro sistema. Aquí vamos a poner que será nuestro equipo aislado. ¿Sí? Recuerden que aislado implica que va a ser adiabático. ¿Qué implica entonces esto? Que va a entrar y salir masa sin cambiar temperatura y presión. Entonces, es así que la ecuación que teníamos acá, miren, esta, ahora la vamos a modelar, vamos a ponerlo por acá, la vamos a modelar de esta manera. Delta de M por E, ¿sí? Que E es energía por unidad de masa, y al estar multiplicado por la masa, que es M, pues justamente vamos a tener energía total, ¿sí? Entonces, dense cuenta que E es energía específica. Esto va a ser igual a delta de MU más delta de energía cinética. Aquí se acuerdan, la energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, más delta de energía potencial, en este caso es potencial gravitacional, que es mg por z. En este caso, m es la masa, z es la altura, también le pueden llamar h si quieren, aunque en los libros de termo le solemos llamar z, y v es la rapidez con la que se mueve, ¿no? Ahora, vamos a poner aquí, ahora hagámoslo por unidad de masa. Es decir, vamos a dividimos todo entre la masa m. ¿Sí? Si yo vengo y esta expresión la divido de ambos lados por la masa m, ¿sí? Que sería por cada kilogramo, libra o gramo, dependiendo cómo tengamos la unidad, esta ecuación quedaría como delta de E, energía específica, ¿no? Más delta de U, más delta de V cuadrado dividido 2, de aquí donde sale el 2, más delta de
G por Z, ¿no? Gravedad por altura. ¿Sí? Va. ¿Se dan cuenta hasta ahorita en este análisis del balance de energía que tenemos para un proceso en flujo en estado estacionario? Pues justamente ya recordamos lo que dice la primera ley, las energías que contiene la energía interna, y ya empezamos a analizar un sistema que específicamente es nuestro equipo, ¿no? Que lo estamos considerando de forma aislada y en el cual estamos balanceando la energía dentro de este sistema. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, vamos a empezar a analizar un par de puntos conceptuales de esto que nos van a llevar a deducir, fíjense lo que pasa cuando yo analizo energéticamente estos equipos. Por ejemplo, imagínense que este es el análisis que se le tendría que hacer a una bomba, ¿sí? O el análisis que se le tendría que hacer a un compresor, a una turbina, solo que obviamente cada uno de ellos va a ir planteando sus variaciones dependiendo de cómo funciona el equipo. Pero este es el como macro contexto de todos, ¿no? Entonces, fíjense, vamos con nuestro cuarto punto. Ahora, bien, ¿cómo estamos considerando un flujo continuo? El fluido de análisis, ¿no? Entra y sale del volumen de control y para moverse, fíjense, requiere 2 puntos, un gradiente de presión por volumen, ¿sí? Que es la energía que se le suministra internamente porque adicional a las energías inter e intramolecular, vibracional y otras, ¿no? Y otras. Además, tenemos ahora que este cambio de energía interna, fíjense, va a ser justamente el cambio de energía interna más el cambio de la presión por el volumen. En otras palabras, fíjense, para que me cachen lo que estoy tratando de hacer, porque como se dan cuenta les voy como explicando mientras escribo lo que voy diciendo, porque es una deducción un poco larga, ¿no? Para que me vayan cachando. Lo que estoy diciendo es que a este balance de energía, a esta energía en específico, miren que lo voy a marcar en morado, a esta energía, además de considerar las energías que ya le puse, ¿no? Que son justamente la energía cinética, la energía potencial, vibracional, inter e intramolecular y otras, ¿no? Y ahora le voy a considerar la cantidad de energía que le debo de agregar al fluido para que se mueva. ¿Por qué? Porque nosotros estamos analizando un sistema en donde está entrando y saliendo el fluido. Entonces necesito considerar esa energía que yo le quiero meterle para que pueda entrar y salir del sistema, ¿no? Y esa es la energía de presión por volumen. Es un diferencial de presión y un volumen para impulsarlo. Que si se acuerdan, todo esto tiene que ver con el trabajo. O sea, yo necesito hacerle trabajo para poder desplazar el fluido de un punto a otro. Que eso justamente es presión por volumen, ¿no? Pero lo escribimos de esta manera, fíjense, a propósito de este delta de U, porque de esta manera yo puedo sacar como factor común ese delta, que sería de U más presión por volumen, y si se acuerdan, este grupo de U más presión por volumen, ¿sí? Esto es la entalpía. Básicamente, el fluido lleva toda esta energía. Y se acuerdan cuando estuvimos hablando de entalpía, que hablábamos que es la energía total, ¿no? De este sistema. Entonces, en este punto, fíjense,
ese delta de U se va a volver un delta de H, que justamente es ese grupo de U más P por V que ya hemos visto en otras deducciones, que se plantea justamente como la entalpía. Y entonces, fíjense, de esto, ¿sí?, que vamos obviamente a venir a sustituir ahí, entonces obtenemos de esto, entonces que ese cambio de energía es igual a el cambio de entalpía más el cambio de la rapidez al cuadrado partido 2 más el cambio de la gravedad por la altura. Y entonces es así que, como el delta de U total, que es la mayúscula, va a ser prácticamente igual al delta D, y como ese delta de U total también era igual al calor más el trabajo, y como ese delta de E ahora sabemos que es igual a delta de H más delta de velocidad partido 2, velocidad al cuadrado partido 2, más delta de G por Z, tenemos que el calor más el trabajo es igual a la entalpía más el cambio de la velocidad al cuadrado dividido 2 más el cambio de la gravedad por la altura. ¿Sí? Dense cuenta que aquí se está trabajando de varias maneras ese delta de U. Yo creo que eso es bien importante, que vayan viendo cómo se va metiendo varias veces. Cuando uno va leyendo esto en un libro de termodinámica, la verdad que suele ser un poco confuso al principio, porque uno dice por qué delta de U y luego delta de U. Pero es que unas son mayúsculas y otras son minúsculas, y eso es lo que va haciendo como que la variación de ir metiéndole otra energía más a esa energía interna, una energía que digamos entonces podamos como considerar globalmente dentro del sistema. Ahora, y aquí fíjense, prácticamente vamos por acá. Que vean que aquí ya metimos varias cosas que nosotros ya hemos visto. Calor, trabajo y entalpía. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Ese modelo, en el punto 5 creo que vamos, ¿no? El último fue el 4. Ajá. Ahora en el punto 5 vamos a hacer esto. Vamos a ver. Ahora, consideremos un flujo másico estacionario, o sea que no cambia, un balance de masa y transferencia de energía. Es decir, al sistema este anterior, miren, calor más trabajo es igual a cambio de entalpía más cambio de la rapidez al cuadrado dividido 2 más cambio de la gravedad por la altura. Lo que voy a hacer es que lo voy a volver un flujo, ¿no? Que para eso, si se dan cuenta, le estoy poniendo un puntito al calor y al trabajo, ¿no? Que eso los van a hacer, pues justamente ser por unidad de tiempo, ya van a ser como flujos. Ahora, como el sistema es aislado, ¿sí?, eso implica que la transferencia de calor tiende a ser cero, por lo cual prácticamente este se cancelaría y me quedaría únicamente el flujo de trabajo es igual a la entalpía más esto al cuadrado de 2 más esto, ¿no? Si aquí fíjense, multiplicamos todo esto por el flujo másico, tendríamos entonces que el flujo de trabajo, que ya está multiplicado por ese puntito, ¿no?, sería igual entonces al flujo másico multiplicado por todas estas, ¿no?
Yo sé que parece chino ahorita, pero ahorita se dan cuenta por qué llegamos a esto. Va. Entonces fíjense, cuando vamos considerando ya todas las energías que están fluyendo por un equipo, que es lo que estamos analizando acá, vamos llegando justamente al punto en el que nos vamos dando cuenta que el trabajo tiene que ver precisamente con la cantidad de masa que está pasando. O voy a cambiarlo así. Esto, fíjense, es trabajo por unidad de tiempo. Por eso es puntito, ¿no? Es decir, es una potencia. Y esa potencia es básicamente el flujo másico, que es la cantidad de materia que pasa por unidad de tiempo a lo largo de nuestro sistema, multiplicado por las variaciones de energía que tienen en total interna, la energía total que lleva el sistema, ¿no? Que es la energía del todo, que es la entalpía, más la variación de cómo se está moviendo, más la variación debido a los gradientes de altura. Ahora, de aquí fíjense, surge el punto 6. En algunos equipos, el libro aclara así, fíjense, bien diseñados, esto es algo que el libro establece, es posible omitir el término de la energía potencial, porque el cambio en la elevación o en la altura, que es z, ¿no?, es pequeño. Además, a la entrada y salida de algunos equipos, la rapidez es la misma. Por ejemplo, o como en las turbinas, que de hecho van a ser el primer elemento que vamos a analizar. Podemos decir turbinas y compresores, también se sigue lo mismo. Entonces, tomando en cuenta esto, fíjense, vamos a poner aquí, siendo así, oportuno, ¿sí?, reformular el último modelo. El último modelo es este, ¿no?, en el que estamos diciendo que la potencia de un equipo es básicamente el flujo másico multiplicado por la variación de sus energías. Pero aquí básicamente, como vamos a anular el efecto de la rapidez y el efecto de la elevación, prácticamente solo van a quedar estos dos. Y entonces vamos a tener que la potencia es igual al flujo másico por el cambio de entalpía. Que esto es sumamente útil, vean, porque prácticamente estamos diciendo que la potencia que va a entregar un equipo o la potencia que va a consumir un equipo, dependiendo de qué tipo de equipo sea, ¿no?, tiene que ser el flujo másico que fluye dentro del equipo, ¿no?, dentro del sistema, o el flujo de materia que fluye dentro de él, multiplicado por la variación de energía total del sistema, la variación interna que tiene esa energía, o me lo dije mal, la variación de la energía interna que tiene todo ese sistema, o sea, todo el conjunto de energía, multiplicado justamente por la cantidad de energía que lleva a esa materia. Piénsenlo bien, o sea, el flujo másico nos dice, por ejemplo, cuántos kilogramos por segundo fluyen por un sistema. Y la entalpía nos dice la energía total almacenada en un sistema. Y como está cambiando, pues justamente nos está midiendo la variación de cómo está cambiando esa energía por unidad de masa. Tomen en cuenta que la energía de la entalpía se escribe en forma específica, es decir, en kilojoule por kilogramo. Y al multiplicarla por kilogramo por segundo, pues justamente se cancelan los kilogramos y queda kilojoule partido segundo. Entonces, de esta expresión, fíjense, vamos a poner aquí 7. De esa expresión, vamos a poner acá, de esta expresión se pueden obtener los cálculos
de trabajo para los equipos que nos interesan. Por ejemplo, la turbina, que podemos decir que entonces la potencia que genera la turbina es el flujo másico por el cambio de entalpía. O por ejemplo, la bomba. La potencia de la bomba es el flujo másico por el cambio de entalpía. El compresor. Miren, su potencia es el flujo másico por el cambio de entalpía. Y ya podemos ver algunos otros, como por ejemplo la tobera o el difusor, por ejemplo. Que estos se dan a cuenta que son ligeramente diferentes. Aquí vemos qué es esto. En por ejemplo, miren, ya no se puede cancelar el efecto de la energía cinética, pero se cancela el efecto de la energía total que lleva el sistema, porque es más importante o más significativa la variación de velocidad que va a tener, al igual que en el difusor. Entonces, vean que lo que acabamos de ver nosotros es una forma en la que usualmente los libros de termodinámica justifican de dónde sacan los modelos matemáticos para poder analizar todos los equipos que están trabajando, ¿sí? Van tomando como múltiples conceptos que ya se han visto y van reescribiendo ecuaciones de manera tal que analizan bajo ciertas condiciones cada una de las situaciones en las que se trabaja un equipo. Y entonces van haciendo un balance energético de todo esto hasta llegar a una deducción de cómo se opera cada uno de los equipos. Y esto, si lo piensan bien, lo tendríamos que hacer por equipo e ir analizando como que las variaciones que tiene cada uno de ellos hasta llegar a esto. Pero todo esto, fíjense, es útil para justamente hablar de algo todavía más importante de los equipos, que aquí estamos viendo cómo es pues la energía, ¿no? que generan, en el caso, por ejemplo, de una turbina, o que consumen, por ejemplo, en el caso de una bomba. Pero más importante aún, para poder ver cómo están aprovechando esa energía. Porque justamente vamos a analizar aquí el punto número 8. Estas expresiones, las de arriba, son útiles para deducir las ecuaciones de la eficiencia energética, ¿no?, de estos equipos. Y para ello, fíjense, vamos a empezar con el análisis a continuación de una turbina. Entonces, todo esto que hicimos, fíjense, fue para llegar a descifrar que la potencia que genera la turbina tiene que ver con el flujo másico de vapor que pasa por esa turbina multiplicado por la variación de la energía total del sistema que lleva a ese fluido dentro de la turbina, ¿sí? Y así para otros equipos que se replican, como se pueden dar cuenta, la bomba y el compresor. Ya vemos que otros equipos donde una energía es más significativa que otra, por ejemplo, aquí es más significativo el cambio de la energía cinética en la tobera y el difusor, la ecuación se va modificando dependiendo de eso. Pero el sistema de análisis es muy similar. Entonces, fíjense, vamos a tomar, tomemos como base de análisis una turbina, ¿sí? Fíjense, primero algunas cuestiones importantes antes de empezar a analizar la turbina. Lo primerito, fíjense, la turbina es un equipo que se utiliza para poder mover un eje. ¿Cómo se hace esto? El fluido de trabajo que pasa por la turbina básicamente pasa internamente moviendo los álabes internos de la turbina. Aquí en esta imagen pueden ver cómo se ven los álabes de una turbina, que la vez pasada se los explicaba que es como un cilindro con cucharas, pero es una forma simplificada de verlo, ¿no? Aquí se pueden dar cuenta que hay como un eje central que tiene como estos álabes o paletones que cuando el fluido choca con ellos los hace rotar. O sea, el chiste es que va girando todo este sistema y al momento de ir girando pues va moviendo un eje central que se puede conectar a un generador que después se utiliza para generar energía eléctrica.
¿sí? Ahora, fíjense, para poder analizar este tipo de cosas hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Lo vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Considerar. En primer lugar, es útil analizar el comportamiento de estos equipos ¿sí? En los diagramas de temperatura-entropía y entalpía-entropía. ¿Sí? Suelen ser bastante común. Siguiente. En la turbina se emplea como fluido de trabajo vapor de agua, para poder analizarla, ¿no? O un vapor. Vamos a poner aquí vapor, o sea, un gas de alta energía. Usualmente lo trabajamos con agua, pero se dan cuenta que también vamos a hacer análisis con otros fluidos. Por ejemplo, podemos utilizar un refrigerante, ¿no? Solo es un ejemplo, ¿no? Como es un vapor de alta energía, estamos hablando de un vapor sobrecalentado. Que este es más energético. Es decir, solemos trabajar con vapor sobrecalentado como fluido para operar la turbina, porque eso es lo que va a tener la suficiente energía como para poder mover los alaves de la turbina. Ahora, de esto es importantísimo que recuerden ustedes del diagrama de temperatura-entropía, ¿no? Perdón, temperatura-entropía. Cómo se miraban todas estas partes. Teníamos el domo de saturación del agua, hasta aquí arriba el punto crítico. Y si se acuerdan, teníamos por acá la zona de líquido subenfriado o comprimido. Por aquí teníamos a la curva del líquido saturado. Aquí en la parte de en medio tenemos la región de mezcla de líquido más vapor. En esta parte de acá teníamos a la curva de vapor saturado. Y finalmente en esta parte de acá tenemos la región de vapor sobrecalentado. Por arriba del punto crítico tendríamos todo lo que es el fluido supercrítico. Ahora fíjense, de aquí era importante, o es importante mejor recordar un poquito lo que les estaba yo mencionando, ¿no? De cómo son las calidades. Por ejemplo, si yo hablo de la calidad de vapor, ¿sí? Esta calidad de vapor, ya saben que se refiere justamente a la proporción de vapor que hay en la mezcla de líquido-vapor. Sin embargo, yo tengo como que dos puntos importantes para analizarla, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la calidad de vapor de un líquido saturado, que podemos poner así justamente calidad de vapor, que usualmente se le pone esta V aquí arriba, miren que es como un símbolo. Puede ser solo X o XV. Esa XV o X, cuando está encima de la línea del líquido saturado, tiene un valor de 0, porque es 0% vapor. Ahora, cuando está encima de la línea de vapor saturado, es justamente 1. Eso implica que si, por ejemplo, en algún cálculo a mí me saliera una calidad de vapor mayor a 1, significaría que es un vapor sobrecalentado. Ahora, en esta región cabal de mezcla de líquido-vapor, las propiedades de la mezcla líquido-vapor se determinan a partir del siguiente modelo. Dice así, M, que es la propiedad de la mezcla, que podría ser entalpía, entropía, volumen, energía interna, lo que sea.
es igual a la propiedad del líquido más la calidad de vapor multiplicada por la propiedad del vapor menos la propiedad del líquido a las condiciones a las que lo estemos trabajando. Por ejemplo, yo podría decir que la entropía de una mezcla líquido-vapor es igual a la entropía del líquido más la calidad de vapor en esas condiciones multiplicado por la entropía del vapor menos la entropía del líquido. Aquí fíjense, yo al vapor le pongo V y al líquido le pongo L. Sin embargo, en algunos libros a la parte de vapor le ponen G de gas y a la parte del líquido le ponen F de fluido, para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Depende mucho de la literatura qué simbología le ponen, pero F es de fluido o de líquido y G es de vapor o gas. Eso es lo que significa. Ahora fíjense, específicamente ya aplicando todos estos conceptos a una turbina. Fíjense, en una turbina nos va a servir de sobremanera entender qué es lo que está pasando a partir de sus diagramas. Entonces vamos a dibujar el diagrama de temperatura-entropía para una turbina. Fíjense, en primer lugar vamos a colocar el domo de saturación, en este caso del agua, y vamos a dibujar dos líneas de presión, ya que la turbina justamente opera a dos diferentes presiones. Entonces vamos a tener, fíjense, nuestra primera línea de presión, que esta es una línea isóbara, y vamos a tener por acá nuestra segunda línea de presión, que esta es también una isóbara, solo que obviamente más baja que la primera, o sea, esta está a una menor presión, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la presión 1 y aquí la presión 2. Ahora, vamos a colocar, fíjense, por acá un punto. Este, fíjense, va a ser nuestro punto número 1, que va a ser la entrada de la turbina. Como se pueden dar cuenta, ese punto número 1 tiene una entropía 1 y tiene una temperatura 1, ¿sí? A una cierta presión 1. Podemos decir entonces, fíjense, que justamente la entrada de la turbina va a estar a presión 1 y temperatura 1. Vamos a dibujar aquí la turbina, que este es el simbolito que solemos utilizar para definirlo. Y aquí justamente va a estar la entrada. Aquí miren, la turbina va a tener su eje central que va a estar en movimiento. Aquí vamos a colocar turbina de vapor. Ahora, justamente la salida de la turbina va a estar en el punto número 2, que va a estar a una cierta condición de presión y temperatura. Ese punto número 2, fíjense, se va a obtener moviéndose verticalmente hacia abajo hasta que la turbina justamente llegue a este punto, ¿sí? Que ojo, esto va a variar dependiendo de dónde empieza el punto número 1. Por ejemplo, solo para que me vayan esquematizando un poquito todo esto. Supongan, por ejemplo, que el punto número 1 estuviera un poquito más abajo de donde el punto que originalmente lo tenía. Por ejemplo, que estuviera acá, ¿sí? Si ese es mi punto número 1, solo para que vean, voy a mover todo aquí. Básicamente, en ese punto número 1, que vean que sigue estando sobre la misma presión 1, yo voy a tener aquí mi temperatura 1, para que vean cómo la leo. Y voy a tener aquí abajo mi entropía número 1. ¿Sí? Vean cómo se movió de lugar, ¿no? Ahora, fíjense lo que pasa. Si yo analizo el proceso de una turbina, ¿qué es lo que hace la turbina? A la turbina le entra vapor, vapor de alta calidad, es decir, un vapor de alta energía, vapor sobrecalentado. Quiero que noten que el punto donde yo lo dibujé está justamente en esta región, que si se acuerdan era la región de vapor sobrecalentado. Entonces, por eso mismo el punto originalmente está ahí. Entra entonces siendo un vapor sobrecalentado y lo que va a pasar es que el vapor internamente va a chocar con los álabes de la turbina y los va a mover. Y al momento de que los mueve, va a empezar a hacer girar el eje. Pero, ¿qué le pasa al vapor dentro de la turbina? El vapor empieza, por decirlo así, a condensar, es decir, empieza a ceder su energía.
La energía que tiene para estar en estado de vapor la convierte en energía para mover los álabes de la turbina. Y entonces pierde esa energía, más bien no es que la pierda, sino más bien cede esa energía a los álabes de la turbina para poder mover el eje. Y entonces, en ese proceso, pierde su presión, es decir, baja su presión y obviamente disminuye su energía, ¿no? Porque si se dan cuenta, se enfría y pasa a estar a una temperatura, vamos a poner por aquí, 2 y una presión más baja. ¿Por qué pasa esto? Porque justamente lo que estamos haciendo es una expansión de ese vapor. Es decir, pasa a estar en una presión, ¿cómo podemos decirlo así? Más alta a una presión más baja, ¿sí? Ahora, vean que el hecho de que la línea sea vertical no es casualidad. A este punto, fíjense que está aquí, se le llama punto 2S. ¿Por qué S? Porque ese proceso vertical representa un proceso isoentrópico. Es decir, la entropía del punto 1 y la entropía del punto 2S es la misma. El proceso es isoentrópico. Y justamente esa línea vertical representa el proceso ideal o isoentrópico o isentrópico de una turbina. De manera ideal, la turbina, cuando el vapor sobrecalentado transfiere su energía a los álabes para poder moverlos, provocando que éste pues ceda esa energía y obviamente disminuya la cantidad de energía que tiene dentro, va a hacerlo de manera sin perturbar la entropía del sistema. Que si lo piensan bien, esto es una idealización al 100%, porque en realidad está muy difícil que un vapor que está perdiendo energía o cediendo energía no cambie digamos, el desorden del sistema internamente, o más bien que no degrade energía, ¿no? Que es lo que establece la segunda ley de la termodinámica. Por lo mismo, este proceso, fíjense, se considera ser un proceso justamente isoentrópico, ¿sí? Pero, eso es de forma idealizada, es decir, la línea vertical que les dibujé acá es una línea de proceso idealizado. Vamos a poner aquí, miren, esta es el proceso idealizado. Es decir, isentrópico o isoentrópico. Recuerden que isentrópico o isentrópico es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la realidad? En la realidad, pues como bien lo establece la segunda ley de la termodinámica, los sistemas siempre van a generar entropía, es decir, la entropía del universo siempre es mayor a cero. Eso implica que la entropía en realidad va a aumentar. Por lo cual, miren, la ruta real que sigue este proceso es así, miren. Se tuerce un poquito hacia la derecha. Y este es en realidad el punto 2, que es el punto real con el que sale. Quiero que noten que tanto el proceso entrópico como el proceso real, que aquí si quieren les voy a ponerme, esta ruta es el proceso real. Este proceso real es no isoentrópico, o sea, aumenta la entropía, ¿sí? Básicamente los dos manejan la misma presión y eso es un punto clave para los problemas al momento de analizar. Pero dense cuenta que la entropía del proceso real es mayor a la entropía del proceso isoentrópico. Aquí lo pueden ver, miren. Claramente S2 es mayor que S2S y obviamente mayor que S1 porque S1 es igual a S2S. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, entra el vapor sobrecalentado a la turbina, le transfiere le transfiere energía a los álabes moviéndolos. Y en ese proceso en el que el vapor, digamos, cede su energía, se dice que el vapor se sangra, ¿sí? Sangrar la turbina es hacerle pasar vapor, ¿sí? Y ese vapor justamente cuando cede su energía, pues obviamente perturba la entropía del sistema. En la realidad, la entropía del vapor aumenta, ¿sí? Pero de manera ideal se considera el proceso isoentrópico. Ahora, esto, fíjense, nos va a permitir medir justamente cómo es la eficiencia del proceso. Lo que vamos a hacer es medir, ¿sí? Es medir cómo es esa variación, ¿sí? De forma real y de forma ideal para ver cómo es que funciona idealmente esa turbina.
Ahora bien, nosotros, fíjense, si se dieron cuenta en el sistema, no solemos trabajar con entropías, porque las deducciones que hicimos están pensadas para la entalpía, ¿sí? Entonces, aquí también nos conviene venir a analizar el sistema en un diagrama, ¿sí?, de entalpía, entropía, para poder ver esa variación. En este diagrama, fíjense, las líneas de presión que antes dibujamos en color morado se ven como líneas inclinadas, algo así, miren. Presión 1, presión 2. Y de aquí, fíjense, básicamente comenzamos, por ejemplo, en este punto, que va a ser nuestro punto número 1, a una cierta entalpía 1 y obviamente a una cierta entropía 1. Y obviamente sangramos el vapor en la turbina y de forma isentrópica llegamos al punto 2S, que tiene la misma entropía que el punto 1S. Ahora, de manera real, sabemos que la desviación va a ser así, miren, de manera tal que aquí llegaríamos al punto 2 y tendríamos la entropía 2. De aquí quiero que noten que tenemos la entropía 2 y la entropía 2S. Noten cómo la entropía 2S es menor a la entropía 2, ¿sí? Nuevamente, el proceso, aquí miren, que voy a marcar en amarillo, es el proceso ideal, mientras que este que estoy marcando en celeste es el proceso real. Ahora, de aquí surge algo bien interesante, fíjense, y es que podemos ver entonces, viendo las variaciones de la entropía, que en realidad el proceso ideal tiene una variación de entalpía mucho más grande. Miren, esta es la variación de entalpía del proceso ideal, vamos a poner en amarillo. Esta, miren, es la variación de entalpía del proceso real, del proceso ideal, mientras que esta es la variación de entalpía del proceso real. Dense cuenta que la línea amarilla es más grande que la línea celeste. ¿Qué implica eso? Que la variación de entalpía a nivel ideal es más grande, mientras que la variación de entalpía a nivel real es más pequeña. ¿Qué implica eso? De que a nivel ideal la turbina genera mucha más energía, porque si aquí esto nos mide la generación de energía de la turbina y yo multiplico el flujo másico de vapor que está pasando por la turbina por una variación de H mayor, voy a generar un mayor W. Mientras que si yo multiplico ese M por una menor variación de H, voy a generar menor W. Y entonces llegamos a un punto clave, fíjense. De aquí podemos decir, por decirlo así, que el trabajo real, ¿sí?, o la potencia real generada por la turbina es el flujo másico de vapor por el cambio de la entalpía que está teniendo aquí la turbina. Que fíjense, aquí fíjense, pasa a estar en la entalpía 2, pasa a estar pero en la entalpía 1 a estar en la entalpía 2. Si yo considero ahí el cambio como un delta final menos inicial, obviamente esto me va a quedar negativo, ¿sí? Porque como se pueden dar cuenta, la entalpía 1 es más grande que la entalpía 2. ¿A qué se debe ese signo negativo, ¿sí?, o esa variación ahí? A que la energía que genera la turbina está saliendo del sistema, es decir, por eso es negativo. Cuando sale energía del sistema es porque es negativo. Pero a nosotros ahorita no nos interesa si sale o no sale, porque ya sabemos que la turbina obviamente le va a salir energía porque genera energía, ese es su objetivo, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a hacer una diferencia para que nos quede un valor positivo. Es decir, vamos a colocar entalpía 1 menos entalpía 2. Repito por si alguien no me cachó. Si yo restara entalpía 2 menos entalpía 1, que sería entalpía final menos entalpía inicial, que esto ya saben que es cambio de H, esto me va a quedar obviamente negativo, porque el valor de H1 es mayor al valor de H2. Aquí lo pueden ver, miren, H1 está más arriba que H2. Entonces si yo la resto así como están viendo acá, esto me va a quedar un valor negativo. Pero eso no es un error, queda negativo porque la turbina genera energía. Por eso es que el vapor, cuando pasa por los álabes de la turbina, mueve los álabes de la turbina, eso mueve un eje y ese eje al conectarse a un generador genera energía. ¿Sí? Entonces es normal. Pero entonces ahorita no nos interesa el signo, nos interesa cuánta energía estaría produciendo. Y por eso estoy haciendo la resta como H1 menos H2. Quédense de cuenta que sería lo mismo que poner el valor absoluto de H2 menos H1. Pero para no hacernos bolas pongo el grande menos el pequeño. Ahora, el trabajo ideal, que ojo es también llamado trabajo isoentrópico,
a entropía constante es justamente ese flujo másico, el mismo flujo másico, por la H1 menos la H2S. Aquí se trabaja en base a estas dos. Entonces, ¿cómo se trabajaría esto a nivel de eficiencia? De esto, miren, podemos llegar a la conclusión de que la eficiencia para una turbina, ¿sí?, es justamente el trabajo que realmente produciría dividido el trabajo que idealmente produciría, ¿sí? Lo real versus lo ideal. Háganse cuenta que lo real versus lo teórico. Si hacemos el desarrollo de esto, miren, tendríamos flujo másico por H1 menos H2 dividido flujo másico por H1 menos H2S, que H2S es siguiendo la línea isentrópica. Obviamente que aquí se cancela el flujo másico y llegamos a la bella conclusión de que la eficiencia de una turbina es la entalpía 1 menos la entalpía 2 dividido la entalpía 1 menos la entalpía 2S. Es decir, si se dan cuenta que la eficiencia de la turbina depende de las entalpías, ¿sí? Y esto cuando estamos trabajando con un vapor, por ejemplo, vapor de agua. Si yo estuviera trabajando con un gas, ¿sí?, si fuera un gas, esta eficiencia para una turbina de gas, como por ejemplo la que se utiliza en el ciclo de Brayton, ¿sí?, pues tendríamos que ver que esto depende de las temperaturas. Es la temperatura en el estado 1 menos la temperatura en el estado 2, que es el real, dividido la temperatura en el estado 1 menos la temperatura que alcanzaría en el estado 2 idealizado o isoentrópico. Nosotros principalmente vamos a trabajar con esta, pero quiero que vean que se puede plantear a partir de eso. Porque en el gas a partir de las temperaturas, eso lo podemos ir viendo después, pero ahorita de momento, fíjense, para nosotros va a ser fundamental comprender que de todo este análisis que hicimos ahorita, llegamos a la bella conclusión de que la eficiencia de estos equipos dependen de las energías que tienen almacenadas, ¿sí?, al menos a nivel de vapor, mientras que a nivel de gas dependen de las temperaturas que manejan esos gases. Ahora, de manera similar, fíjense a lo que acabamos de hacer, vamos a poner aquí, al seguir un análisis, al seguir un análisis similar, se obtiene para el vapor y para el gas, que para los diferentes equipos, fíjense, tendríamos ese tipo de eficiencias. Por ejemplo, para un compresor, tendríamos que la eficiencia de ese compresor es la entalpía 2S menos la entalpía 1 partido la entalpía 2 menos la entalpía 1. Ahí van a ir viendo por qué cambia. Por ejemplo, para una tobera, ¿sí?, tendríamos que la eficiencia es la entalpía 1 menos la entalpía 2 partido la entalpía 1 menos la entalpía 2S. Esto se parece a la de la turbina. Y miren, por ejemplo, para una bomba. La de la bomba es bien genial, porque la de la bomba, por ejemplo, es el volumen específico que tiene el fluido, en este caso es un líquido, ¿no?, por la variación de la presión que tiene, que recuerden que la bomba genera esa variación de presión, partido la entalpía 2 menos la entalpía 1, ¿sí? Esto es para fluidos incompresibles, tomen en cuenta eso, ¿no? Es decir, sería condensado de vapor, o sea, un líquido. Y, por ejemplo, tenemos aquí el compresor, que para un gas sería en base a sus temperaturas, temperatura 2S menos temperatura 1, partido temperatura 2 menos temperatura 1. Si ven, el compresor es prácticamente al contrario de la turbina, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, porque justo es parte de nuestro análisis, ¿no? Pero ahorita es para que vean un poco cómo van estas tendencias de los equipos, ¿no? Por ejemplo, vean que en el gas siempre va a depender de las temperaturas, mientras que en el vapor va a depender de las entalpías. Aquí miren la bomba, por ejemplo, no la podemos considerar porque la bomba no aplica para gases, ¿no? Justamente las bombas son para fluidos incompresibles, no para fluidos compresibles. Ahora, ¿por qué les hice todo este análisis? Que se dan cuenta es bastante extenso y toma bastante tiempo hacerlo. Porque yo quería
que ustedes entendieran que todo este proceso de analizar cómo se balancea la energía en un sistema que es justamente nuestro equipo, ¿no? Consideran todas las fluctuaciones, nos lleva a entender que si yo considero la variación de la energía más importante en ese equipo, yo puedo deducir cómo es que este está funcionando a nivel del aprovechamiento de su energía. El caso práctico justamente es el de una turbina, en el que yo analizo el proceso idealizado que seguiría una turbina versus el proceso real. De manera ideal, la turbina no genera, digamos, transferencia de calor de forma reversible, es decir, el proceso es isoentrópico, pero en la realidad ustedes saben que ningún proceso pasa así. Entonces, ¿qué pasa? Realmente sí se incrementa la entropía y ese incremento de entropía genera un trabajo en realidad. Es decir, supónganse que yo digo, bueno, la turbina va a producir 40 kilowatts, pero en la práctica genera 37. ¿Por qué? Porque en la práctica no se puede aprovechar al 100% de la energía y existen disipaciones al entorno. Hay una variación de la entropía, hay una degradación de esa energía. Al considerar esos efectos, justamente es que yo llego a deducciones como estas. Y yo lo puedo replicar en otros equipos y darme cuenta que son sistemas muy similares. El del compresor, por ejemplo, que prácticamente es casi que al revés, el de la tobera, que es similar, y el de la bomba, que considera justamente las condiciones del fluido con el que está trabajando. En este caso no es un vapor, sino es un condensado de vapor, es decir, un líquido, ¿sí? Y vean que para los gases se trabaja con temperaturas. Esto, fíjense, va a ser crucial porque ya en los casos que vamos a estar analizando, que eso lo haremos en próximos videos, vamos a estar viendo justamente ya cómo operar esto, ya partiendo justamente de esta deducción que hicimos y de entender que la clave va a ser encontrar esas entalpías. ¿De dónde voy a sacar esas entalpías? De las tablas de vapor o de diagramas termodinámicos, aunque nosotros lo vamos a aprender a hacer justamente con las tablas de vapor, que es nuestra parte importante, entendiendo cómo todo esto se analiza a partir de un mismo punto de vista, solo que ahora considerando pues diferentes temperaturas, presiones y cosas así para el fluido. Pero bueno, yo creo que con esto ya tenemos una buena idea y una buena base de qué es lo que vamos a estar haciendo en este primer video que introduce esa deducción del sistema. Entonces, en próximos videos vamos a estar resolviendo casos de aplicación para que ustedes puedan ver cómo es que esto funciona. Entonces, eso sería todo por hoy. Gracias por su atención.